Muy buenas tengas, señoras, les hablaremos de un nuevo tema esta ocasión, la vez que Marvel Comics casi se hace dueño de DC Comics. Así como lo escuchan, seguramente hayan leído este rumor hace algunos años dentro de la web, pero hoy en día revelaremos los secretos más profundos de este mito. Así que, vayan por su botana, pónganse cómodos, pues ya vamos a comenzar. Ok, primero que nada vayamos hacia los mitos que hay en internet, donde dicen que Marvel Comics tenía posesión del 70% de la industria del cómic en ese momento. Estamos hablando del año de 1948. Estamos hablando del año de 1984, un año donde Marvel Comics estaba presentando personajes como Daredevil o los X-Men, que probablemente eran los favoritos, eran aquellos que estaban causando el boom dentro del cómic, mientras que otros como Superman, Batman o Wonder Woman probablemente había funcionado bastante bien en la pantalla grande o la pantalla chica, pero les estaba yendo bastante mal hablando de cómics. Por lo tanto, Warner decide ofrecerle y venderle sus personajes más populares a Marvel Comics, es decir, Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern y en ese momento el que era su mejor serie de todas, Teen Titans. Uno de los editores en jefe, Jim Shooter, este carismático amigo de aquí que tiene una cara muy angelical, intentó convencer a Marvel Comics de que todo iba a salir de maravilla, que incluso podían ganar unos 3.5 millones de dólares, lo cual era bastante dinero para Marvel Comics en esos años. Pero, ¿qué pasó? Finalmente, el presidente de Marvel Comics en ese año dijo que no era necesario y que no tenían que comprarlos porque sus personajes no eran lo suficientemente grandes como para poder venderlos del lado de Marvel Comics. Es decir, en pocas palabras, el mito nos dice que Marvel Comics rechazó a DC Comics porque sus personajes estrella, sus personajes ícono, no eran tan buenos como para ser publicados por Marvel. Bueno, hay grandes verdades en esto y hay grandes mentiras en lo otro. Primero que nada, claro que no se rechazó a DC Comics de esta manera. Si bien el presidente en jefe de Marvel Comics en sus años sí dijo estas palabras, dijo que no eran tan populares y que no eran tan grandes, esto era verdad. En esos años, como dije, Marvel Comics tenía un control total de lo que se estaba publicando. Como dije, un 70% de los personajes de cómic en esos años era publicados gracias a Marvel Comics, algo que en el año de 2017 apenas se logró con Marvel y DC Comics en conjunto. Los cómics independientes en esos años eran prácticamente nulos, casi no existían, por lo cual el mito pues parece bastante real, pero ¿qué tanto lo es y qué tanto no lo es? Si bien Warner estaba interesado en poder darle nueva vida a los cómics, darle a estos personajes un, digamos, aire fresco, jamás se presentó la idea de vender todo DC Comics o vender las licencias de estos personajes hacia Marvel Comics, sino lo que pensaban era que Marvel tuviera el derecho de poder utilizar esos personajes como le diera totalmente la gana, es decir, estos pasarían a ser parte de DC Comics, es decir, estos pasarían a ser parte de Marvel Comics y podrían publicar historias de ellos mientras DC aún tenía los derechos y Warner por supuesto recibía ganancias por ello. Una idea pues bastante comercial y que pudo haber cambiado totalmente la historia. Solamente piénsenlo, si Marvel Comics tuviera aún los derechos, probablemente nunca hubiera tenido los problemas financieros, hubiera tenido un universo gigante, un universo que se hubiera mantenido por sí solo y que después probablemente tendríamos a Superman siendo parte de Marvel o Marvel teniendo más contacto con DC Comics. Y por supuesto que Marvel Comics estaba interesado en poder deshacerse de la competencia, pues hubo varias declaraciones como, bueno, esta es una gran oportunidad para quitarse esa pequeña molestia que sigue ahí. Jim Shooter sí había hecho los cálculos y había presentado la idea al equipo de Marvel, los cuales estaban bastante interesados. E incluso John Byrne, uno de los artistas y escritores más populares que tenía Marvel en esa época, voluntariamente se ofreció para hacer una portada de Superman siendo presentado por Marvel Comics. Incluso esta se imprimió y se tenía lista ya para comenzar. Pero ¿qué es lo que pasó? Marvel Comics por supuesto que no dijo, oye, ¿y si no podemos hacerlo? ¿Y si no podemos levantar personajes? Por supuesto que no. En esos años, como dije, Marvel Comics lo que intentaba era abaratar todo el mercado. Quería superhéroes por todos lados y que le dieran de los más populares para hacer historias propias. Era una gran oportunidad. Incluso las negociaciones con Warner fueron reales.
Pero ¿qué fue lo que pasó? Y es que existe una ley que no te permite monopolizar todo el mercado. Y las empresas independientes de cómics en Estados Unidos querían darle más representación al cómic independiente. No querían que el monstruo de Marvel, que si bien, como dije, ya era el 70%, abarrotara ya todo el mercado con casi un 90% en el mercado. Así que lo que pasó es que abogados tuvieron que tomar cartas en el asunto. Solo imaginen el mundo si no hubiera abogados. Así que esta ley que no le permitía a Marvel acaparar todo el mercado, que incluso ya había tenido algunas demandas por publicaciones independientes que querían que Marvel le bajara un poco a todo lo que estaba publicando en esos años porque no le estaba dando la oportunidad a los independientes. Así que fue la oportunidad perfecta de estos para arruinar el plan de que DC y Marvel Comics tomaran cartas en el asunto y se unieran de una vez por todas. Hay que aclarar que la idea nunca fue que Marvel Comics comprara totalmente a DC Comics, como algunas noticias, foros o incluso personas llegan a contar, sino que la idea era que Marvel tuviera los derechos para poder publicar historias de estos personajes, pero que seguían siendo de DC Comics. Probablemente este acuerdo hubiera terminado unos años después de que Marvel hubiera hecho cosas grandes con DC Comics o que no las hubiera hecho, quién sabe, depende de los escritores, depende. En algún multiverso se realizó y tuvimos grandes historias de Hulk cazando a Superman o yo qué sé. Pero por lo menos en este universo no fue así, sino que las leyes tuvieron que entrometerse y lamentablemente DC Comics se quedó sin poderle prestar los personajes, porque eso es a lo que se refieren. Querían prestarle los personajes a Marvel para que todos ganaran dinero en ese momento. Por supuesto que Jim Shooter sigue contando esta historia y sigue bastante enojado de haber perdido la oportunidad de poder trabajar en conjunto con las dos empresas. Algunos años después llegaron algunos cómics como The Dark Knight Returns o Watchmen, que vinieron a cambiar nuevamente el cómic y darle un aire fresco a lo que se estaba publicando y que nuevamente DC sintiera que sus personajes podían tener grandes historias y de nuevo dio el revuelo. Como sabemos, pues Marvel Comics después de un tiempo también tuvo esas bajas que lo llevaron a vender la licencia de sus personajes y bueno, esa es historia para otro video. Por el momento nos quedamos con que gracias a los cómics independientes no tuvimos esa unión. Hoy en día el cómic independiente tiene una mayor visibilidad alrededor de la industria del cómic, que no es tan notable como podríamos decir, porque Marvel y DC Comics siguen dominando estos cómics de superhéroes, algunas veces incluso Marvel con The Star Wars. No deja que cómics como Descender, que también son ciencia ficción en el espacio, logren brillar como se esperaba, pues la gente solamente sigue consumiendo Star Wars. Pero por lo menos creo que si hubiera sido hoy en día cuando esto pasaba, hubiera sido una locura total. Imaginen esos años, se esperaba que en 3 años se ganaran 3.5 millones. Ahora solo imaginen hoy en día con todo el boom que se tiene, con todos los superhéroes, incluso en el año de 2015, 2016, esto hubiera sido un boom para los fanáticos. Pero hoy en día que tenemos las películas, que tenemos la guerra entre Marvel y DC, imaginen lo que hubiera sido esta noticia, que de repente Marvel tenga el derecho de publicar su propio Superman, darle su propio origen, poder mover todo lo que él quiere e incluso poder meter sus propios personajes en las historias de Superman. Esto hubiera sido un cambio totalmente, hubiera sido algo súper radical, pero como dije, hubiera hecho probablemente 1000 veces más lo que se esperaba. Esos 3.5 millones fácilmente hoy en día serían unos 30 millones. Y puedo decirlo que se harían en menos de un año, probablemente los primeros 6 meses, porque sería un boom total y no podrían decirle o hacer lo mismo que hicieron en esos años. Que, solo imagínenlo, hoy en día si el acuerdo hubiera seguido adelante, probablemente tendríamos Batman v Superman, pero el título sería Batman v Sentry o algo así, no lo sé. Déjenme en los comentarios qué creen que hubiera cambiado en la industria, qué creen que hubiera sido diferente y ¿Qué tipo de historias creen que Marvel nos hubiera ofrecido? Recordemos que en esos años se estaba trabajando sobre todo en historias que se sintieran un poco más reales, que se sintieran un poco pues más apegadas a los temas de esa época, como ejemplo los X-Men, que pues era el favorito, era el cómic más vendido de todos. Tenemos a Daredevil, tenemos personajes como Spider-Man que siempre estaban vendiendo, pero que eran historias tan acercadas al público que se intentaba hacer que te engancharan.
Mientras que DC Comics tenía la fórmula de mostrarte cosas fantásticas. Ahora imaginen cómo sería la idea de juntar dos personajes, uno que fuera tan real y que se sintiera tan cercano a ti, mientras tenías lo fantástico de DC Comics. Hubiera sido el boom total. Gracias, hermosos abogados, por haber arruinado pues la oportunidad perfecta de que muchos fans tuviéramos lo que se ha deseado por años, que incluso Amalgam no pudo llenar ese vacío, que incluso hoy en día nos encantaría poder ver. Pero bueno, esta es la historia de cómo casi Marvel Comics se hace dueño de DC Comics, o por lo menos de algunos personajes. Algunos se preguntarán, y bueno, ¿de dónde vino todo esto? Seguramente algún fanboy de Marvel quiso hacer de las suyas y dejar mal plantado a DC Comics. La verdad es que probablemente todo esto venga de un malentendido cuando se mostraron los documentos de Jim Shooter, quien, para presentar su propuesta, decía aceptar lo que Warner les decía de poder utilizar estos personajes. Este ponía como título: Marvel Comics compra a DC Comics. Probablemente este título un poco sensacionalista para poder vender la idea sea lo que hizo que muchos fans, al leer esto, pues quisieran darle también ese boom, y todo se volvió un gran malentendido dentro del internet. Pero por lo menos hoy, aquí en Carlitos Banana, en Datos Banana, este dato inútil ya se lo llevan y pueden irlo a contarlo en la discusión. Oye, sí, bailas muy bien, ese vestido te queda muy bien, pero ¿sabías que Marvel casi compra DC Comics, pero no era una compra real? Bueno, seguramente que les funciona y hacen algunas poshitas o algunos poshitos si es el caso, por estos datos inútiles que sinceramente lo dudo, pero nadie les quita poder intentarlo, muchachos. Nadie se los quita. Ahora sí, si quieren contratarme para alguna convención o alguna presentación por el estilo y que les dé algunos tips para poder ligar chicas en las convenciones, igual pueden contratarme. Ya tienen mi correo, ya tienen mi número. Pueden unirse al grupo de WhatsApp y escribirme ahí. También si quieren invitarme a las convenciones, y si solamente quieren divertirse, pues también pueden unirse al grupo de WhatsApp, que se los voy a dejar acá abajo en la descripción. También les voy a dejar nuestra página meganana.com.mx, y pronto estaremos sacando ya la aplicación móvil que muchos la están pidiendo de vuelta, y por supuesto que la vamos a traer de vuelta para todos ustedes en cuanto esté lista. Se las vamos a dejar también en la descripción. Por el momento pueden unirse al grupo de WhatsApp, y cualquier invitación que quieran hacerme, estamos a su servicio. Ahora sí, señores, espero que esta historia haya sido divertida para ustedes. A mí me encantó realizar el video, y pues bueno, espero que se hayan divertido mucho. Se despide sin nada más que decir, Carlitos Banana.